pasado por aquí. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Pues sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Eleva tu visión y tú verás la gloria del Señor. Pues sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Sin una visión que crezca, el pueblo perecerá. Eleva tu visión. Sí, Señor, elevamos nuestra visión a ti, Señor. Levantamos nuestro rostro. Por poco resbalaron mis pasos, viendo la prosperidad de los impíos, cómo crecen y están sanos. Ellos con sus familias están robustos, crecen en sus negocios y empresas y no tienen temor del mal. Pero en cuanto a mí, soy abofeteado cada día, sufro persecución y se burlan de mí. Ciertamente, dijo el salmista, en vano he lavado mis manos en inocencia y consagro mi vida cada día para servirte. Fue entonces que entrando en el santuario de Dios, en ese lugar de comunión, pude ver el fin de ellos.
Ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamiento los harás caer. Cerca estás de su boca, pero lejos de su corazón. Señor, muéstranos el fin de los impíos, de los injustos, para que veamos también el fin de los justos. Muéstranos, oh Dios, el bien de tus escogidos, para que nos gocemos con la heredad de los justos y nuestra boca te alabe por el bien tuyo para con tu pueblo. Levántate, oh Dios, desnuda tu brazo y toma tu espada y pelea por tu pueblo hoy. Sí, Señor. Y muéstranos tu salvación, Muéstranos porque los tu que contienden salvación, contra Señor. nosotros, contra ti lo Pelea hacen. por nosotros, Sean puestos Señor. atrás y confundidos los que tu Pelea mal por desean. nosotros. Caigan por su propio consejo y envueltos sean en su red los que se levantan contra tu pueblo. Muéstranos tu salvación, oh Dios. Tu Señor te dice: no tengas miedo, porque he aquí yo te voy llevando por un camino nuevo que tú no conoces. Yo te voy llevando por una esperanza nueva que no conocías. Yo, tu Señor, te voy llevando, no tengas miedo, que yo te llevo de mi mano, dice el Señor. Pasan, ciertamente los tronos pasan, ciertamente los reyes pasan, pero el que confía y hace la voluntad de Dios, este permanecerá. Hoy yo te digo, hoy confía en mi voluntad que es perfecta. Alza tu voz al gran rey que
haz volver el arca de tu presencia, que regrese ese arca a nuestros hogares, que regrese el arca a Colombia, Señor, que regrese tu presencia.
conoce a los que en Él confían. Nuevamente mi invitación como lo hice a Israel cuando mandé a Moisés que le dijese al pueblo que lavase sus vestiduras y sus cuerpos, porque con ellos me encontraría. Así hoy a vosotros os digo, preparaos y lavad vuestras vestiduras, porque me encontraré contigo en el lugar de mi repositorio, porque allí estaré dispuesto a escuchar vuestro clamor. Pero lavaos para que vengáis delante de mí, que soy santo, y os santifique como santifica el sacerdote que lleva la carga por su pueblo. Hoy los invito a prepararnos para la próxima venida de mi presencia, porque buscáis y anheláis encontrarte conmigo, y yo os digo que la puerta y la invitación hoy está abierta. Preparaos y lavad vuestros corazones. Digo, a vosotros os digo, no se diga más y cabot, no se diga más y cabot en medio de vosotros, que mi gloria ha sido traspasada. Humillaos delante de vuestro Dios, humilla vuestro corazón para que sea Jehová el que se levante y no se esté quieto. Humillaos y proclamad mi presencia para que mi gloria sea la que llene tu templo y llene esta casa. Manda tu confiado en ti, Señor, pero entró temor en su siervo, Señor, y el profeta clamó a ti para que abrieras sus ojos, y tú lo hiciste, Señor, y fueron abiertos los ojos de este siervo, para que pudiera ver que son más los que estaban en su favor que los que estaban en su contra, Señor. Señor, y tú hoy puedes ver temor y duda en tu pueblo, pero clamamos hoy que abras nuestros ojos para que podamos ver que tú peleas nuestras batallas, que tú vas adelante
gracias por acudir a nuestro llamado, por respondernos. Muchas gracias, Señor, porque tú estás en este lugar para hablarnos y para hacer cosas grandes con nosotros, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Podemos tomar asiento. Buenos días, hermanos. Por favor, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1 y leamos el versículo 8, por favor. ¿Estamos ahí? Quiero leerlo con ustedes. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Quiero detenerme, hermanos, y meditemos en lo que el Señor nos está diciendo aquí. El que era, el que es y el que ha de venir. El Señor usa esta declaración porque quiere que sepamos tres cosas muy importantes. Obras que el Señor ha hecho en el pasado, en el presente y en el futuro. El que es, el que era y el que ha de venir. Dios se expresa de esta forma porque quiere que entendamos la obra que Él ha hecho por el hombre en el pasado, en el presente y en el futuro. Y cada expresión, hermanos, describe lo más importante que el hombre debe saber. Cuando Él dice que es, el que era, debemos de preguntar qué es lo más importante, qué es lo que Él ha hecho por el hombre. Yo les leo en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El que era. Lo más importante que debemos de entender es que Dios murió por nosotros desde antes de la fundación del mundo. También en la descripción que Él da, dice: Él es el que es. Lo más importante, hermanos, que el hombre debe de conocer en el presente es que Dios trabaja hoy por nosotros. Leamos por favor 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1. Lo más importante que el Señor quiere que sepamos en cuanto a lo que Él es. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos, tiempo presente. Hoy, hermanos, el Señor nos llama a su presencia. Hoy el Señor se extiende hacia nosotros. Hoy Jesús nos perdona. Hoy Jesús nos limpia. Hoy Jesús nos busca. Hoy Jesús intercede por nosotros. Pero también el Señor quiere que sepamos que Él es el que ha de venir. Y esta expresión, hermanos, describe lo más importante que debemos de saber en cuanto al Señor. Y vayamos por favor a Mateo capítulo 25 y leamos el versículo 31. Mateo capítulo 25 y el versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga, tiempo futuro, en su gloria, y todos los santos ángeles en él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartad
apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios quiere que entendamos que Jesús murió por nosotros, que Jesús hoy es nuestro abogado, hoy nos quiere ayudar, pero también debemos de entender, hermanos, que un día Dios nos juzgará y juzgará todo lo que hayamos hecho y dicho en esta vida presente. Un día, hermanos, nuestro futuro será nuestro presente y estaremos delante de Dios, y Dios traerá a memoria todo lo que nosotros hayamos hecho. En el libro de Daniel leemos en el capítulo 12 y versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y Apocalipsis capítulo 20 y versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Un día, hermanos, estaremos delante de Dios, y Dios va a juzgar nuestras obras, y nuestras obras determinarán nuestro destino eterno. Entonces yo quiero, hermanos, que veamos por un momento qué es la eternidad. El concepto bíblico de eternidad es que el hombre va a vivir en una de dos condiciones por siempre. Dichosamente vivirá con Dios, o trágicamente vivirá sin Dios. Y debemos entender también que Dios es eterno. Y vayamos por favor a Deuteronomio capítulo 33 y versículo 26. Deuteronomio capítulo 33, versículo 26 al 27. Dice: no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Versículo 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo. La naturaleza de Dios es eterna. Hebreos capítulo 1, versículo 10, yo les leo, dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Es importante, hermanos, entender que Dios es eterno, porque Dios nos quiere llevar a morar con Él para siempre, eternamente, en la misma condición en la que Él vive. ¿Alguien puede imaginar lo que será morar en la casa del Señor? Podemos imaginar cómo será estar delante de Él y comer, degustar de su comunión. Qué hermoso, qué llamamiento tan grande, hermanos, el que el Señor le ha dado al hombre. Esto lo confirma Juan. Primera de Juan capítulo 2, 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y Romanos 6, 22, Pablo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Hace unos días, hermanos, yo estuve hablando con un hombre acerca de lo que le sucede al hombre después de morir, y estábamos hablando, y yo le decía lo que yo creía, que yo creo que hay una eternidad para el hombre, hay un futuro para el hombre, hay una morada eterna para el hombre que durará por siempre. Pero la verdad me sorprendió, y sinceramente me sorprendió mucho, hermanos, la postura de este hombre al decirme que él no creía en una vida después de la muerte. Realmente me impactó, porque, hermanos, ¿cómo es posible
que algo tan vital en la vida sea desconocido? ¿Cómo se puede poner en duda la realidad de que el hombre vivirá por siempre? La realidad de todo hombre, hermanos, es que morará eternamente en uno de dos lugares, en el cielo o en el infierno. Morará con Dios o trágicamente sin Dios. Y mis decisiones, mis planes, mis ideas, mis costumbres, mi conducta me están llevando hacia un destino eterno. Cada hombre, hermanos, tendrá la oportunidad en esta vida de decidir dónde habitar, eternamente con Dios o sin Dios. Por eso, hermanos, es importante que consideremos muy seriamente esta pregunta: ¿dónde moraré eternamente? ¿Dónde habitaré por siempre y siempre? Porque sin duda, hermanos, nuestra forma de vivir, lo que nosotros hacemos, nos está llevando hacia un lugar, nos está llevando hacia nuestro destino eterno. Y quiero que leamos, por favor, en Eclesiastés capítulo 11 y versículo 9. Eclesiastés capítulo 11 y versículo 9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Yo quiero estudiar con ustedes estas dos palabras, anda y caminos. Pero antes quiero que leamos también Eclesiastés capítulo 12. Ahí él empieza diciendo: acuérdate de tu Creador, y más adelante en el versículo 5 hace esta declaración: acuérdate de tu Creador, porque el hombre va a su morada eterna. La idea de la palabra acordarse, hermanos, nos está diciendo que hagamos algo para que traigamos a la memoria que día con día, con nuestra conducta, estamos decidiendo dónde viviremos eternamente. En el contexto de Eclesiastés 11 y versículo 9 y Eclesiastés 12 y el versículo 5, en ese contexto el Señor nos dice, el Espíritu Santo nos dice: acuérdate que tu conducta te está llevando hacia un destino que nunca terminará. Acuérdate que donde está tu corazón, ahí está tu morada eterna. Acuérdate que donde están tus anhelos y deseos, ahí también estará tu residencia eterna. Acuérdate que buscamos nuestro hogar con nuestras acciones, con nuestras costumbres de vida. Nosotros estamos marcando nuestro final eterno. Acuérdate que lo que hacemos hoy nos mueve a nuestro destino eterno. Acuérdate que tu forma de vida y principios te están llevando a un lugar eterno. Y las prioridades también nos están llevando, hermanos, hacia un lugar, a morar con Dios o a morar sin Dios. Pero lo que yo quiero que veamos esta mañana, hermanos, es que Dios tiene un deseo para con nosotros, y ese deseo está, acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 21 y versículo 2. Dios quiere morar con nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 21 y versículo 2, y dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. El deseo de Dios, hermanos, es que Él quiere morar con nosotros. El Creador quiere compartir su tiempo, Él quiere compartir su gloria, Él quiere compartir su amor, Él quiere compartir su riqueza, su sabiduría eternamente con nosotros. ¡Qué Dios tan hermoso! Amén. Qué descanso, hermanos, será morar con el Señor. Y Dios quiere llevarnos a ese lugar, a morar con Dios. Dios quiere compartir conmigo, quiere compartir contigo todo lo que Él es y todo lo que Él pueda ofrecer. Dios desea morar con cada uno de nosotros.
quiero leerles el Salmo 84. Y dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará a Jehová. El deseo de Dios es sublime, es alto. Dios quiere morar con cada uno de nosotros, pero para que el Señor more con cada uno de nosotros, Él quiere prepararnos, y eso es lo que está haciendo en esta vida. El Señor nos está preparando, y esta preparación consiste en capacitarnos para vivir con Dios eternamente. En la preparación, hermanos, es un proceso donde el Señor está sacando cosas de nuestro corazón, pero también está poniendo otras cosas. Él está sacando el odio y está poniendo su amor. El Señor está sacando la avaricia y está poniendo su contentamiento. Él quiere escribir en nuestro corazón sus leyes. Él quiere sacar la ira y quiere poner su misericordia. Él quiere sacar la amargura y quiere poner su perdón. ¿Cómo nos prepara? El camino del Señor siempre ha empezado con un mover de su Espíritu, y el Espíritu Santo es quien nos prepara. Yo les leo en Lucas 1:17, dice: e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El trabajo del Espíritu Santo, hermanos, es prepararnos para vivir con Dios. Y yo veo, hermanos, que como el Señor está tan interesado en nosotros, quiere morar con nosotros, Él permite que a nuestra vida vengan circunstancias. Y a veces son circunstancias que traen dolor, que traen angustia, que traen aflicción. Y son circunstancias de las cuales nosotros no podemos controlar, no podemos escoger, pero es por el deseo que Dios tiene de morar con nosotros. Que podamos atender, hermanos, al deseo de Dios, morar con Dios. Y es necesaria la preparación, porque si Dios no nos prepara, o si nosotros no permitimos la preparación de Dios, no vamos a morar con Él. Yo quiero solo ver una vislumbre, hermanos, de por qué es necesaria la preparación. La preparación es muy necesaria. Vayamos, o ustedes han escuchado, la mayoría de cristianos han escuchado. Yo les voy a leer Apocalipsis 21:21. Dice que las 12 puertas de la ciudad eran, dice, de perlas, y cada una de las puertas era una perla. Y ustedes han escuchado, ¿sí o no?, de qué material es la ciudad en la que Dios morará. ¿De qué es? ¿De oro? Dice: y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Dios nos quiere llevar a morar con Él. Y la ciudad en la que Dios mora, dice que tiene calles de oro, oro puro, transparente como el vidrio. Hermanos, ¿qué pasaría, hermanos? Esto les digo porque para que veamos qué tan importante es la preparación. ¿Qué pasaría si alguien entrara a la vida eterna y empieza a ver estas calles como algo de lo cual él podría lucrarse, algo con lo cual él podría hacer negocio, y empieza a romper las calles y empieza a vender el oro? Es inconcebible, ¿sí o no? Por eso es necesaria la preparación, porque Dios quiere morar con nosotros y Él está sacando cosas de nuestro corazón y está poniendo cosas hermosas de su carácter en nosotros. Eso no va a suceder. Más adelante en Apocalipsis capítulo 21, 27 dice que no entrará en ella cosa inmunda
o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por esto, hermanos, es supremamente importante y necesaria nuestra preparación. Que no rechacemos, hermanos, lo que el Señor está permitiendo en nuestra vida. Porque si rechazamos el cambio, si rechazamos la preparación, no vamos a vivir con Él. Dios tiene un interés mayor, hermanos, por nuestro bienestar eterno que por nuestra comodidad presente. Y quiero que veamos esto en Lucas capítulo 16 y leamos el versículo 19, por favor. El mensaje de esta parábola que vemos en Lucas 16, 19 es la parábola del rico y Lázaro. El mensaje de esta parábola es que no nos desanimemos por nuestra condición actual, que pensemos que nuestra morada eterna es más importante. Estamos ahí, Lucas capítulo 16, versículo 19, dice: había un hombre, y este hombre era uno de 6 hermanos. Por el contexto les digo esto. Y dice que este hombre era rico. ¿Y cómo es un hombre rico? Él tenía mucha abundancia de bienes, tenía muchos siervos, tenía comida y abundancia de todo lo material. Incluso este rico podía darse el gusto de vivir. Cada día dice que hacía banquete con esplendidez. Y dice que se vestía de púrpura, y este tipo de tela, hermanos, era una tela muy costosa, y debido a ello solo los reyes y ricos usaban este tipo de vestiduras. Pero el problema no es el que era rico, el problema es que puso sus ojos en la riqueza y empezó a vivir para esta vida. El problema, hermanos, fue que este rico descuidó lo más importante de la vida, que era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Su riqueza se convirtió en afán y ansiedad. Además de esto, tampoco tuvo misericordia de Lázaro. Veamos al mendigo, y dice el versículo 20: había también un mendigo. ¿Y cómo es un mendigo? Es un hombre, hermanos, que dependía de la misericordia de otros para cubrir sus necesidades. Él buscaba al rico para que él pudiera satisfacer o suplir sus necesidades de hambre. Y hermanos, lo que yo veo aquí es que este mendigo, que la necesidad que él tenía lo mantuvo cerca de Dios. Pero también nos dice que este mendigo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lázaro. ¿Y qué significa su nombre Lázaro? Significa Dios es ayudador, Dios es protector, Dios es amparo, Dios es socorro y Dios es defensor. Pero es un poco difícil entender cómo es que Dios lo estaba ayudando. Si estaba, miren cómo estaba él, dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Tenía una enfermedad incurable. Y dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Su condición, hermanos, era muy alarmante, y debido a su condición, a su enfermedad, él debió de haber sido menospreciado y hasta rechazado. Las llagas era una enfermedad incurable. Su enfermedad era úlceras, y esta enfermedad, hermanos, también está relacionada con la 6ª plaga que cayó en Egipto. Y esta plaga Dios la envió para sacar a su pueblo Israel de Egipto. O sea, la mano del Señor, hermanos, estaba sobre este mendigo. Dios mira lo que nosotros no podemos ver. Él busca nuestra dicha y gozo eterno, aunque a veces en esta vida Él tenga que afectar nuestra comodidad. Dios tiene sus ojos en nosotros para la eternidad. Y si alguien, hermanos, está pasando por algunas circunstancias de esta necesidad, enfermedad incurable, sepa, hermanos, que es la mano del Señor que nos está preparando para morar eternamente con el Señor, para darnos algo más glorioso. Y hermanos, a veces, debido a que no entendemos el plan y los propósitos de Dios,
A veces nosotros rechazamos las oportunidades que el Señor nos da. O sea, con nuestra actitud, con nuestro rechazo al sufrimiento, tal vez queremos estar más cómodos y rechazamos las oportunidades que Él nos está dando. Estamos rechazando la preparación que Él nos quiere dar. Y en Lázaro nosotros vemos, hermanos, que su necesidad y su enfermedad lo estaban preparando para la vida eterna. Leamos el versículo 22 y dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. La palabra tormentos traduce tortura, azotes, y fatigado. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24. Entonces él, dando voces, clamaba y gritaba diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Esa palabra atormentado es que estaba él adolorido, estaba triste, estaba angustiado en esa llama eterna. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué hicieron los males en Lázaro? Lo llevaron a la vida eterna, lo llevaron a una buena vida eterna. Si estamos hoy pasando por alguna necesidad, alguna debilidad que no podemos controlar, sepamos que el Señor está interesado en morar con nosotros, y Él está más interesado en lo que nosotros alcancemos en el futuro con el Señor que esta vida presente. Y dice: además de todo esto, versículo 26, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico estaba buscando una señal, estaba buscando salvar a sus hermanos. ¿Y qué le dice Abraham en el versículo 29? Y Abraham le dijo: ¿a quién? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué le estaba diciendo? Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Qué es entonces oír a Moisés y a los profetas? Esto es muy importante. Yo les leo en Mateo 22:40, dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Marcos 12:29-30 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos estos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Oír a Moisés y a los profetas era que Lázaro llegó a este lugar, al seno de Abraham, llegó a la vida eterna, alcanzó una buena vida eterna, porque él escuchó a Moisés y a los profetas. O sea, en su corazón había una necesidad muy grande por el Señor, por el que Dios lo ayudara, Dios lo socorriera, y él puso su confianza y su esperanza en él. Y hermanos, el rico y Lázaro recibieron oportunidades. Los dos recibieron las mismas oportunidades de tener una buena vida eterna con el Señor, pero el rico vivió para sí mismo.
aprovechó mal su tiempo, sus prioridades afectaron su vida eterna, hizo a un lado la preparación que el Señor quería darle. ¿Dónde moraremos eternamente, hermanos? El deseo de Dios es que nosotros moremos con el Señor. Señor, que los bienes que nos has dado no sean un obstáculo para alcanzar lo que tú tienes para nosotros, porque con nuestras acciones estamos mostrando lo que realmente queremos en esta vida, en lo que gastamos nuestro tiempo, en lo que invierte nuestro dinero, realmente en ello estamos trabajando para nuestra vida eterna. Los males que recibió Lázaro lo prepararon para la eternidad. Su necesidad, las necesidades que él pasó y la enfermedad hizo que buscara en Dios una respuesta para su condición. Señor, que nuestros ojos sean abiertos, ¿verdad?, a la realidad de la vida eterna. A mí me sorprendió mucho la posición de ese hombre al decirme que él no creía en una vida después de la muerte, y con el tiempo pude entender por qué vivía entonces de esa manera. Porque cuando nosotros, hermanos, entendemos la realidad de la vida eterna, que el hombre vivirá por siempre y siempre y siempre y siempre, en una de dos condiciones, podemos nosotros, hermanos, abrazar el camino del Señor. Creo que es una de las razones por las cuales el Señor escribió esta parábola, que no veamos la aflicción, el dolor, las cosas que Dios nos ha permitido vivir, tal vez en el trabajo, circunstancias difíciles, que no veamos el tiempo presente como nuestra prioridad, sino que veamos que hay una vida eterna, hay algo más allá donde nosotros moraremos eternamente. Y hermanos, yo quiero decirles que debemos de aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. El Señor en nuestras relaciones de hogar, en nuestro trabajo, permite experiencias, permite muchas experiencias y algunas son dolorosas. Quiero que me acompañen por favor a Isaías capítulo 33 y leamos el versículo 14. Nuestra actitud ante los padecimientos, hermanos, nos calificará o descalificará de la preparación de Dios. Lo que le desagrada a Dios, hermanos, es las quejas, que en nosotros no haya cabida alguna para la queja. Leamos Isaías capítulo 33, versículo 14. Dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y el Señor, hermanos, quiere prepararnos para cumplir estos requisitos, y Él nos está preparando. Y dice el versículo 15: el que camina en justicia. Dios quiere enseñarnos a caminar en justicia, y muchas veces Él permite la injusticia para que nosotros aprendamos a tomar el camino de la justicia. Dice: y habla lo recto. Él permite que a veces, hermanos, nosotros estemos en medio, en una circunstancia donde debemos de decidir qué vamos a hacer. ¿Vamos a hablar lo recto o vamos a esconder algo? Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a hablar lo recto. También dice que morará con las llamas eternas el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Esa palabra cohecho es soborno a una autoridad. Lo que Dios quiere enseñarnos, hermanos, es que no debemos de trabajar o actuar por el dinero antes que por la verdad. O sea, no debemos de ser llevados en primer lugar por el dinero. Lo que Dios quiere, hermanos, es que aprendamos a tener nuestras prioridades. También dice: el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Esta actitud, hermanos, es alejarse de las personas que están incitando a pecar, incluso, hermanos, familiares que son tropiezo para ti.
Dice también el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este dice habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. El Señor, hermanos, nos está preparando para la eternidad y las diferentes situaciones que se dan son permitidas por Dios con el propósito de ser preparados para la vida que nunca acabará. Ni Egipto ni el desierto es la morada que Dios ha preparado para nosotros. La morada que Él tiene para nosotros se llama estar con el Señor. Para terminar, para concluir, hermanos, quiero que veamos la vida de un hombre al cual el Señor quería preparar. La vida de Judas Iscariote. Quiero que pensemos en la vida de Judas Iscariote. Este hombre fue llamado con uno de los propósitos más grandes de los que el hombre pudo haber recibido. Este hombre fue llamado para caminar con el Señor. Este hombre fue llamado para comer con el Maestro. Este hombre fue llamado para ser enseñado por Jesús. Él fue escogido para ser preparado como uno de los 12 discípulos, con planes en esta vida y con planes eternos. Él fue invitado a estar muy cerca del Señor Jesús, pero hermanos, él desechó su preparación, porque cuando el Señor le mostraba su condición, él se enojaba. Ustedes recuerdan la historia cuando el Señor estaba en Betania y llegó una mujer y lo ungió y dijo: Judas, ¿qué es este desperdicio? Él se enojó porque él, hermanos, desaprovechó sus oportunidades que él tenía. El Señor le dio muchas oportunidades, lo acercó, lo llamó, lo quería limpiar, pero él desechó las oportunidades que el Señor le daba. ¿Qué más necesitaba Judas para amar al Señor? Si la presencia del Señor no lo llenaba, nada lo iba a llenar en esta tierra. Pero quiero también, hermanos, que pensemos en el ladrón que estuvo en la cruz junto al Señor. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, le pusieron a 2 ladrones, también ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y hermanos, yo veo que este ladrón tuvo una sola oportunidad. Él estaba tan cerca del Señor y él pudo ver lo hermoso que estaba pasando en esa situación. Él estaba viendo cómo del Señor en la cruz estaba saliendo perdón, estaba saliendo palabras de perdón hacia los hombres. Y este ladrón, hermanos, estando colgado ahí junto a su Señor, aprovechó esa oportunidad y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo que hoy estaría con él. Yo veo, hermanos, que debemos nosotros de aprovechar nuestras oportunidades. Si el Señor ha permitido necesidad, si ha permitido aflicción, aprovechemos las oportunidades que Él nos está dando, porque Él ahí nos quiere formar. Él ahí, Dios está sacando cosas de nuestro corazón y está queriendo poner sus leyes en nuestro corazón. Amén, hermanos. Yo quiero terminar orando con ustedes. Inclinemos nuestro rostro, por favor, y digámosle al Señor: Señor, abre nuestros ojos para que veamos que nuestras necesidades, enfermedades o circunstancias que no podemos controlar, Señor, que nosotros veamos a un Dios amoroso y soberano, cuyo único deseo es prepararme para vivir eternamente con el Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder verte, Cristo Jesús. Amén, hermanos.
Siempre que alguien muere, yo me pregunto, ¿qué está viendo esa persona? ¿Qué está experimentando? Saben que todos vamos a enfrentar el juicio eterno. Como decía el hermano Israel, algunos para morar por la eternidad con el Señor, otros para vivir eternamente con total ausencia de Dios. Me llama la atención porque ¿cuántos saben cuánto vale un lingote de oro? ¿Cuánto puede valer un lingote de oro? ¿Alguien sabe? Bueno, el oro es uno de los minerales más valiosos sobre la faz de la tierra. Y dice que en la ciudad de Dios es lo que vamos a pisar. ¿A quién le interesa si la calle, la carretera está limpia o sucia? Es decir, las calles son de oro, dice. Es lo que vamos a pisar. O sea, ¿qué es la eternidad con Dios? Que el oro pasa a ser algo trivial, algo que pierde su valor. Dice que habían 12 puertas y cada una de ellas era una perla. ¿Cuánto vale una perla? Y las meras puertas eran perlas. Hace unos años alguien compartía con una persona, y en estos días recordé eso, y le hablaba acerca de la salvación y la eternidad. Pero es una de las respuestas más impactantes que he escuchado en toda mi vida, porque esta persona, al escuchar el mensaje de la eternidad, lo que respondió fue: bueno, si yo voy a una iglesia y 2 horas es tan aburridas, ¿cómo será una eternidad? Qué pereza una eternidad con Dios, decía. Y siempre que recuerdo esa respuesta, yo por dentro me impacta, me da temor de Dios. Y tal vez esa persona, y sé que es así, dio esa respuesta porque nunca ha tenido un encuentro con Dios. ¿Cuántos saben que cuando nos encontramos con Dios descansamos? ¿Cuántos han experimentado resurrección delante de Dios? Si estamos desanimados, eso es como cuando el carro se va a quedar sin gasolina y vamos y lo dejamos full y siga adelante. La presencia de Dios hace eso, hace la diferencia, nos da fuerzas, ánimo. Entonces yo quiero decir, yo sí deseo morar con Dios por la eternidad, amén. Esas cosas que para nosotros en este momento son valiosas, como el oro, las perlas, cuantos minerales son valiosos. Miren, es tan hermosa la presencia de Dios que todo eso pierde valor. Todo eso se vuelve, no importa, es la presencia de Dios viva, manifestada de una forma literal. Entonces yo sí quiero decirle al Señor: Dios, yo quiero morar contigo por la eternidad. Que seamos candidatos para eso, amén. Que seamos escogidos para morar por siempre con el Señor, no por lo que Él pueda darnos, es decir, cosas materiales, sino porque lo que Él es en sí es hermoso. Pongámonos en pie y cantemos ese canto que dice: qué lindas son tus moradas, Señor. Anhelo tu presencia cada día, cada momento, en mi vida, en mi familia, en mi entorno. Señor, tu presencia es una gran necesidad para nosotros y es un gran privilegio
poder recibir una visitación de Dios. Amén. Qué lindas son tus moradas. Anhelo la presencia de Dios. Todo mi ser canta mi Señor. Eres mi Rey y mi Dios. Qué lindas son tus moradas. Anhelo la presencia de Dios. Todo mi ser canta a ti, Señor. Él es mi Rey y mi Dios. Porque no con necesidad le decimos al Señor que anhelamos su presencia, que lo deseamos en medio de nosotros, que sin su presencia, hermanos, esta vida no tiene sentido. ¿Por qué no tomamos unos minutos para expresarle nuestro anhelo por Él, por su visitación? Señor, te anhelamos esta mañana. Señor, con necesidad estamos aquí, Señor, rogando un toque de tu misericordia y que nos concedas tu presencia, Señor. Que nos concedas tu presencia, Señor. Qué lindo es morar contigo. Qué hermoso es vivir contigo, Señor. Anhelamos estar contigo por la eternidad, Señor. Anhelamos estar contigo para siempre, Señor. Anhelamos estar en tu presencia, Señor. Anhelamos que te muevas en medio nuestro siempre, Señor. Oh, Salvador.
Amén.